Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un conversatorio más para construir el futuro en medio de la pandemia. Este ciclo de encuentros virtuales, conversatorios abiertos sobre diferentes temas de coyuntura y como un aporte a la reflexión y discusión en busca de alternativas posibles hacia un mundo de justicia y paz. Quienes convocan estos conversatorios son la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz en sus 50 años de fundación, la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, Signis ALC, la Asociación Católica de Comunicadores de Ecuador, el Instituto de Espiritualidad Santa Teresa del Niño Jesús de los Padres Carmelitas Descalzos en Ecuador. En esta noche tenemos la participación de Albertina Navas y José Mármol, quien se encargará de realizar la presentación. Bienvenidos todos, buenas noches. A ver, le damos... ¿Está habilitado, Pepito? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Serafín. Qué gusto saludarles, amigos, amigas, que cada 15 días nos encontramos en estas plataformas para dialogar sobre diversos temas relacionados a la pandemia y en esta ocasión pues con una invitada especial, la experta en redes sociales. Es la doctora en comunicación y periodista Albertina Navas. Es experta en comunicación corporativa, institucional y política, con énfasis en el ámbito digital. Es autora de varias publicaciones de circulación internacional. Es miembro de Signis Ecuador y de representante de Signis América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la Red Global de Comunicadores Católicos Signis, y es consultora senior en la región. Además, ha sido invitada como consultora también para la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM. Así que nuestra invitada tiene un palmarés muy distinguido, es experta en el tema que ahora nos convoca y estamos muy orgullosos, diríamos, de tenerlo en nuestro conversatorio de esta tarde, a Albertina Navas, que estamos seguros pues nos orientará sobre qué medidas, qué acciones debemos adoptar para evitar caer en lo que nos ha afectado últimamente y de manera particular en esta pandemia, que es la desinformación. Damos la bienvenida entonces a nuestra buena amiga, compañera, colega Albertina Navas. Albertina, muy buenas tardes, bienvenida. Te esperamos pues aquí para que nos orientes sobre qué debemos hacer para evitar la desinformación en este momento tan especial, en esta emergencia que vive el mundo por la pandemia del COVID-19. Buenas tardes. Muchas gracias, Pepito. Muchas gracias por tus gentiles palabras de introducción y muchas gracias a Signis Ecuador y Signis América Latina y Caribe por esta invitación junto a estos estupendos aliados que nos apoyan en esta iniciativa. Creo que nos convoca un tema de muchísimo interés. Solo quiero confirmar que ven mi pantalla. ¿Sí? Sí, se mira. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, el tema que nos convoca esta tarde es de muchísimo interés y de muchísima actualidad. Y es el tema de esta infodemia, es decir, de esta pandemia paralela de desinformación que estamos viviendo a través de todos los canales digitales. Lo que quisiera que lográramos en estos minutos de charla introductoria para después abrir a la reflexión conjunta es que logremos identificar cuáles son estas características de los fenómenos de desinformación y cómo podemos hacer contrapeso en un contexto comunicacional complejo.
Para esto solamente unas cortísimas normas de convivencia, solo para evitar el eco. Les agradezco mucho, amigos, si podemos apagar sus micrófonos. Si no hay problema, pueden tener sus cámaras prendidas, eso está muy bien. Y cuando hablamos al tema de las preguntas, entiendo que Pepito me va a ayudar con la moderación. Muy bien, entonces iniciemos, queridos amigos. Entiendo que la mayoría de ustedes también son comunicadores como yo, así que es muy importante que partamos de un análisis de contexto de cómo leer el entorno en términos de comunicación, porque comprender el entorno también va a definir cómo podemos acercarnos a comprender estos procesos como el de la desinformación. Entonces partamos, les invito a ver la diapositiva que tenemos en este momento en sus pantallas. Es una gráfica que la empresa Ipsos hizo para de alguna manera retratar las fases que estamos viviendo durante el aislamiento. Partimos en un primer momento de la incredulidad. Todos pensamos en un momento que quizás era un fenómeno muy lejano que iba a pasar sobre en Asia y que no nos llegaría. Y sin embargo nos llegó y de un momento a otro tuvimos que prepararnos. Claro que esa preparación en muchos de nuestros casos tomó un par de horas. Por ejemplo, yo aterricé en el aeropuerto de Quito cuando lo estaban cerrando. Fui directamente a la casa de mi madre y no volví a salir en 77 días. Así que ese proceso de preparación, por ejemplo, en mi caso tomó el desplazamiento del aeropuerto a la casa. Y así cada cual tiene su historia. Una vez que empezó este tiempo de aislamiento y confinamiento, empezamos a iterar en tres momentos distintos. Uno primero de aclimatación, donde ya tenemos horarios, empezamos a tener ciertos hábitos y nos empezamos a acostumbrar en la medida de lo posible a la situación. Luego tenemos momentos de resistencia donde nos empezamos a cansar, donde nos empezamos a sentir incómodos y no sabemos un poquito cómo poder qué hacer para sentirnos mejor. Y luego viene un proceso de ajuste y ahí hemos iterado. En los países en que ya ha empezado, como en el caso del Ecuador, el desconfinamiento, quienes ya empezamos a salir y a retomar nuestras actividades habituales, hemos estado pasando en procesos entre el alivio de poder retomar nuestras actividades normales y temor de ser contagiados o temor de volver eventualmente a una situación de confinamiento. Que comprendamos todo este panorama es muy importante porque va a definir algunas necesidades informativas de nuestras audiencias y porque claramente nos hace ver que estamos en un contexto de altísima incertidumbre, de mucha angustia, de frustración y de miedo. Sobre esta base, el propósito de esta diapositiva no es entrar en el detalle del tiempo que le va a tomar a cada uno de los sectores económicos recuperarse, pero lo que sí quisiera ver es que esta gráfica de Deloitte lo que nos invita a pensar es que va a ser un proceso progresivo y además de un mediano o largo plazos. Es decir, por lo menos vamos a tener hasta fin de este año un contexto de comunicación extraordinario que va a definir un poco la manera en que nos relacionamos con los distintos actores del entorno. En este contexto, he identificado 4 fenómenos comunicacionales que están ocurriendo que es importante que los miremos y los analicemos con claridad. El primero es efectivamente el que nos convoca esta tarde y que de alguna manera es transversal a todos los otros, que es el proceso de infodemia. ¿Cuál es la particularidad de la infodemia? A diferencia de la infoxicación de la que se empezó a hablar a finales de los 90, que era un proceso o un fenómeno que implicaba una sobrecarga informativa que excedía nuestra propia capacidad de gestión de la información, la infodemia viene con un detalle adicional y es que en esta sobrecarga hemos perdido también la capacidad de discernir cuál información es valiosa respecto de la no valiosa y cuáles fuentes son confiables respecto de las no confiables. También estamos experimentando un contexto de hipersensibilidad, es decir, se están manejando narrativas con cierta dosis de manipulación que tienden a los extremos, a satanizar o a sacralizar a distintos actores del entorno. Entonces,
pues los médicos, los bomberos, los científicos son los héroes de la humanidad, lo cual no es que no merezcan ese reconocimiento. Sin embargo, se está haciendo una narrativa de opuestos, donde entonces hablamos de héroes versus villanos, de buenos versus malos, de conscientes versus inconscientes, de los que defienden la vida quedándose en casa versus la que no la respetan saliendo a la calle. Y esto es peligroso en términos de comunicación, porque al no quedar nada en la mitad, empezamos a perder el equilibrio y a empezar a filtrar esa realidad desde una lógica de opuestos, de blancos y negros sin matices. Tercero, hay un fenómeno muy importante que es que hay que comprender que estamos en ciclos atípicos, es decir, los comportamientos no son los habituales de hace un poco más de 100 días. Por ejemplo, esto lo vemos reflejado en las plataformas digitales. Solamente en Google, desde febrero de este año, a diferencia de diciembre de 2019, hemos registrado 100 veces más búsquedas que las habituales en este buscador. Estas búsquedas, además, el 60% de ellas está enfocado en COVID y en todos los temas relacionados. Además, las redes sociales están registrando 5 veces más densidad de publicación que lo habitual. Solo por darles un ejemplo, Twitter pasó en 2019 de un promedio de 500 millones de tweets por día, lo cual es 7,000 tweets por segundo, a un promedio en 2020 de 700 millones de tweets por día, lo cual es un promedio de 9,000 tweets por segundo. Esto significa que hay sobrecarga informativa, pero que también la reacción va a ser amplificadamente favorable o amplificadamente desfavorable. Ciclos atípicos. Y finalmente estamos enfrentándonos también a un proceso de desinformación, que es el que nos convoca esta tarde y que lo vamos a ver en más detalle, que es muchísimo más complejo que hablar de fake news porque tiene que ver con más matices derivados de no solo de la veracidad, sino también del contexto y otros elementos claves que ahora vamos a compartir. En este contexto, ¿cuáles son los intereses informativos que Google nos permite inferir a partir de las búsquedas? Pues en Ecuador tenemos 3 intereses claros que son los más recurrentes. Primero, estamos buscando, por supuesto, síntomas del coronavirus, pero lo curioso es que en Ecuador las búsquedas se combinan coronavirus con dengue. ¿Por qué? Porque en Guayaquil hubo en un momento dado un rebrote de dengue y entonces, a diferencia de otros países donde hay el mismo interés informativo prioritario, en Ecuador lo particular es que se combina coronavirus con otra enfermedad que en este caso es el dengue. Segundo, por supuesto, hay un interés de las cifras, los casos, la situación de cada provincia, el semáforo, etcétera. Y lo tercero es las medidas. Y para los ecuatorianos, en este orden, nuestro interés informativo es buscar cuarentena, mascarillas, lavado de manos y gel desinfectante. Entonces, como vemos, el tema COVID y pandemia domina el interés de búsquedas informativas a través de plataformas digitales. Sobre esta base de comprender que estamos en un entorno tan complejo, quisiera invitarles a hacer este análisis del framing o el marco conceptual que le vamos a dar a este tema de la desinformación. ¿De qué se tratan los procesos de desinformación? El punto de partida y la primera invitación que les hago y que estamos intentando desde la lógica de los estudiosos de la información es que tratemos de evitar el término fake news. ¿Por qué razón? Porque si hacemos una traducción literal, fake news sería información falsa. Y eso nos haría pensar que si hay algo de verdadero en una información, pues entonces es perfectamente lícita compartirla a través de cualquier canal con cualquier audiencia. Y no es tan blanco y negro. Por eso les invitamos, en lugar de fake news, a hablar de patologías o trastornos de la información. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno que tiene muchos matices que no están exclusivamente relacionados con la veracidad de la noticia. Miremos entonces este diagrama que está en este momento en sus pantallas. Tenemos, por un lado, un universo de noticias falsas, por supuesto, erróneas, pero que han sido publicadas de buena fe.
Por ejemplo, yo ejercí en el periodismo muchísimos años y creería que muchos de ustedes también. Y si ustedes recuerdan, todos hemos pasado por haber publicado en algún momento una información o incorrecta o inexacta de buena fe, porque quizás una fuente nos engañó porque realmente pensábamos que era verdad o por simple negligencia en algún proceso periodístico, pero sin intencionalidad de daño. Eso puede pasar y es información errónea, que en inglés se conoce como misinformation. También tenemos por otro lado el opuesto, es decir, información 100% fabricada con la intencionalidad de dañar, de afectar la reputación de las personas, de descalificar. Y aquí podemos, por ejemplo, clasificar los discursos de odio, cuyo propósito es exclusivamente nocivo. Y la desinformación, como ustedes ven, tiene algo de los dos mundos, es decir, puede haber información verdadera en contextos falsos, puede haber información falsa en contextos verdaderos, pero puede también haber información verdadera sin contexto, que derive en que lleguemos o que hagamos a nuestra audiencia inferir una conclusión no válida. Por eso, la desinformación es un contenido falso o parcialmente falso o inexacto, pero que tiene esta intencionalidad de generar un daño, aunque sí tenga parte de información verdadera. Como ustedes ven, es un concepto polisémico y por eso la UNESCO y la Unión Europea se encargaron de tratar de definir claramente estas tres posibilidades de este contexto complejo, porque en español además no hay una única palabra que los nombre, sino que son palabras compuestas. Entonces, desinformación se entiende como una información deliberadamente falsa y difundida intencionalmente, en muchos casos con cierto tono de escándalo y que se vuelve además amplificada y altamente viralizada. La información errónea, en cambio, es esa información falsa transmitida de buena fe o sin la conciencia de que es falsa. Y la mala información o malinformation en inglés es información verdadera, como les decía, sin contexto o en contextos manipulados, pero aquí hay un dato importantísimo. En muchos casos, los procesos de mala información es tomar una información que sí es verdadera, pero perteneciente al contexto privado y que se la hace pública con el objetivo de dañar a alguien. Y para muestra un botón. No sé si ustedes siguieron en este fin de semana el caso del hashtag Lady Bessie. ¿Qué pasó con el tema de la Lady Bessie? Más allá de que podamos estar de acuerdo o no, o hacer cualquier tipo de observación al comportamiento de la persona, un tema crítico es que en segundos, bueno, no segundos, quizás en minutos, información personal de la señora, su cédula de identidad, sus deudas en el banco, su WhatsApp, su correo electrónico, su dirección y su rostro completo sin mascarilla, se difundió en redes sociales con el propósito de que la gente la acose a través de redes sociales. Eso, por ejemplo, es un proceso de mala información. Era información verdadera, pero información que buscaba dañar, incomodar, herir a una persona, independientemente de que haya tenido un comportamiento inapropiado. Entonces, ¿cuáles son las claves del fenómeno de la información? Como vemos, no es tan simple como decir noticias verdaderas versus noticias falsas. Es un contexto que tiene tres claves. El primero es el contexto, porque el contexto puede definir que un hecho se comprenda, que se entienda su impacto, su gravedad, sus matices y sobre todo la relevancia que puede tener para las personas. Segundo, por supuesto, hay una dosis de veracidad. Si estamos hablando de hechos que pueden ser ligeramente verdaderos, que tienen algo de verdaderos, que son falsos o que son verdaderos en un contexto falso. Y finalmente, este es el tercer eje que no podemos olvidar, que es la intencionalidad. Estas fabricaciones, por eso en muchos casos preferimos hablar de noticias falseadas, no solamente de noticias falsas, porque el término falseado nos permite recordar que hay una intencionalidad de manipulación
de la información. Entonces recordemos que fake news no es tan simple y que un proceso de desinformación en un entorno de infodemia tiene que analizarse con estos tres ejes: contexto, veracidad e intención. Sobre esta fase sí quisiera compartirles algunas cifras de algunos primeros estudios académicos que ya se están haciendo de la desinformación en tiempos de pandemia. Y sobre esta base les quiero compartir algunos de los hallazgos principales del artículo titulado Desinformación en tiempos de pandemia, una tipología de los bulos, que es como se llaman en España las noticias manipuladas o falseadas sobre COVID-19. Este artículo fue publicado en la revista académica El Profesional de la Información. Lo primero que vemos en su pantalla es cuáles son las principales plataformas de distribución de estas noticias falseadas. Y como vemos, buena parte de ellas se comparten a través de WhatsApp, Twitter y Facebook. Es decir, efectivamente, las redes sociales y las plataformas de mensajería son canales que se prestan para este tipo de amplificación de una información. Sin embargo, les pido que reparen sobre el globo azul, que dice que el 41% de la información no se puede determinar cuál fue su canal original para compartir. Es decir, pudo haber llegado por correo electrónico, por terceros canales, como puede haber sido Telegram u otras plataformas no tan populares, pero es mayor que WhatsApp. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de noticias falseadas viene de canales que ni siquiera podemos identificar. Esta gráfica también es interesante porque nos muestra que el 57% de las noticias falseadas tienen que ver con ciencia y salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca de 6 de cada 10 noticias tenían que ver con temas relacionados con COVID, sobre todo con prevención. Y aquí están todas las noticias del estilo: si usted huele vinagre no se va a contagiar de coronavirus, si usted toma un tecito de jengibre con manzanilla se va a recuperar más rápido, si toma todos los almuerzos la sopita de la mamá no le va a dar, y todos esos tipos de información de alguna manera ingenua, pero que no tienen ningún respaldo científico. Y aquí les quiero comentar algo. Lo que a mí me preocupa de esta data no necesariamente es la calidad de la información, sino que personas que en teoría son formadas, informadas y críticas se permiten compartir esa información por si acaso. Y ahí es donde viene el problema, porque la información me puede parecer a mí ingenua, pero si yo la leo en el timeline o en la cronología de una persona a quien le tengo mucho respeto y admiración personal, profesional, laboral, etcétera, puedo tender a pensar que esa información es verdadera. Entonces, no solamente llama la atención la temática que se entiende en este contexto, sino que sea compartida por personas que sí tienen un bagaje que les permitiría hacer ese contraste. Quisiera que se fijen ahora en la gráfica que está ahí. Los números rojos significan los porcentajes más altos, los amarillos los medios y los grises los más bajos. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a pensar que la mayoría de noticias falseadas están en video o en audio y que se comparten por WhatsApp. Y les comento que más o menos el 90% de las informaciones falseadas se comparten en texto exclusivamente. Entonces a veces nos puede pasar que como solo son en texto pensamos que pueden ser menos nocivas y lo nocivo no está en el formato que se utilice, sino en la calidad de la información que estamos compartiendo. Por darles un ejemplo, hay estudios que muestran que 1/3 de las personas que hacen retweet en Twitter nunca leyeron la nota final a la que conducía el enlace que compartieron. Entonces, eso nos muestra que eventualmente podemos estar amplificando información sin haber siquiera verificado la noticia a la que hacía referencia ese titular. Entonces, para desmantelar algunos mitos, la mayoría de noticias falseadas se comparten en texto, no necesariamente en video y audio, y cuando son
en video se comparten más a través de YouTube más que en WhatsApp, y cuando son en fotografía, como es lógico, también más a través de Instagram. Instagram es, como ustedes ven, el canal por donde menos circula este tipo de información. Y esta gráfica, para cerrar la parte de cifras, para mí es muy decidora. Nos habla de el tipo de fuente que comparte esta información falseada. Recordemos que esta investigación se hizo sobre 400 artículos publicados y verificados como artículos falseados. De esos, si vemos, el 38% correspondía a fuentes anónimas y el 36%, perdón, a fuentes anónimas y el 38% a fuentes suplantadas. ¿Qué significa eso? Que cerca del 70% o 7 de cada 10 noticias falseadas que encontramos a través de distintos canales en Internet pudieron haber sido identificadas oportunamente como noticias con alta probabilidad de ser dudosas, inexactas o con falta de rigor. Entonces, ¿qué nos puede motivar a compartir una noticia de una fuente anónima? Pues tenemos que tener cuidado. El solo hecho de que venga de una fuente anónima ya debiera ser una primera alerta sobre la veracidad o validez de esa información. Y tenemos que tener cuidado con la fuente suplantada, es decir, con fuentes que son muy cercanas a la original, pero que no son las originales. Como vemos, este es entonces el panorama de las fuentes, de cómo se están compartiendo o de esta tipología de noticias falseadas en tiempos de pandemia. Y sobre esta base quisiera entonces compartirles estos protocolos que les sugiero de cómo podemos, a través de tips muy sencillos, defendernos o gestionarnos de alguna manera positiva en este entorno tan complejo. ¿Cuáles podrían entonces ser tips para reconocer esas noticias falseadas? El primero es verificar la fuente, es decir, una acción periodística a la que nosotros, si somos comunicadores y periodistas, estamos habituados. Y fíjense ustedes, todos los presidentes tienen lo que se llama cuentas parodia, es decir, cuentas que que quieren emular la cuenta original y que tienen un pequeño cambio. Ese pequeño cambio puede estar en la fotografía del perfil, en el nombre de la cuenta o en la biografía. Incluso fíjense, la segunda se llama Donald Trump. La tercera se llama Donald Trump con doble P. Y las fotos son muy parecidas. ¿Qué es lo que nos permite darnos cuenta cuál es la cuenta que de verdad responde a su titular? Es la que tiene el chequecito o la palomita azul al lado del nombre. Entonces, sí es importante que tengamos ese tipo de precaución, de que cuando vayamos a compartir noticias de fuentes oficiales o de fuentes políticas o de fuentes gubernamentales, miremos si son de cuentas verificadas. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, hay unas cuentas parodias parecidas al Comercio, que en vez de llamarse El Comercio se llama El Mercioco. O en el caso de Guatemala, que uno de los principales medios es Prensa Libre, hay uno que se llama Prensa y Libre. Y lo tremendo de estas cuentas es que incluso usan la misma imagen gráfica, de manera que reconocer la noticia real versus la falseada es difícil a un primer vistazo. Hay que entrar a la información, leer el titular y ya empezar a detectar otros aspectos. Entonces, lo primero, compartamos cuando es información oficial de cuentas que sean verificadas, porque implica que la red social hizo un proceso que en teoría tiene cierto nivel de rigor para poder determinar que esa cuenta pertenece a quien dice ser su titular. Segundo, en muchos de los casos, como vimos anteriormente, estas noticias falsas vienen acompañadas de videos o de fotografías. Entonces, una manera muy sencilla en que podemos verificar la validez de esos recursos son, en el caso de las fotografías, hacer una búsqueda inversa de imágenes. ¿Qué significa esto? Podemos entrar a Google y en la ventanita donde normalmente escribimos los términos de búsqueda tenemos un icono de camarita. Si aplastamos ese icono, lo que podemos hacer es, en lugar de escribir una búsqueda, subir una fotografía. Y lo que nos va a devolver Google es
una lista de resultados de búsqueda de todos los lugares en que ha sido publicada esta fotografía. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, si estuviéramos buscando una noticia que ayer fue publicada como un escándalo de una noticia reciente y vemos que esa misma fotografía ya se publicó previamente en otros países y en otros medios, pues ya tenemos suficiente evidencia de que esa fotografía o ha sido alterada o está siendo intencionalmente manipulada en un contexto que no le corresponde. Y lo que tienen en este momento en la esquina inferior derecha es un proyecto que se llama YouTube Data Viewer o Citizen Lab. Este es un proyecto de Amnistía Internacional y lo pueden encontrar en Google poniendo verificador de videos Amnistía Internacional. Les va a salir esta plataforma y lo que les permite esta plataforma es copiar enlaces de videos que pueden estar alojados en YouTube y lo que les va a arrojar es la metadata del video. ¿Qué significa eso? Les va a decir cuándo ese video fue subido al YouTube, quién lo subió, cuántas veces ha sido subido. Por supuesto que esa data eventualmente se puede alterar, pero es mucho más complejo hacerlo que otras posibilidades. Entonces, si hacemos ese ejercicio sobre un video que nos empieza a sonar extraño, que parece que no corresponde, que es excesivamente escandaloso, podríamos, por ejemplo, en el caso que nos pasó hace poco de Guayaquil, haber ubicado que ciertas imágenes no correspondían a la situación que se estaba viviendo en la ciudad. Una tercera recomendación es buscar referencias. De pronto alguno de ustedes dice, bueno, yo no soy periodista, no tengo tiempo de hacer todo ese proceso de verificación de la información que ustedes lo conocen profesionalmente, yo simplemente quiero saber si algo es verdadero o falso. Pues entonces en ese caso les recomiendo que en Google hagan la búsqueda de sitios de verificación América Latina. Hay una tendencia en el periodismo ya muy extendida que se llama fact-checking o verificación de datos. Y afortunadamente tenemos más de 100 portales solamente en América Latina que están verificando información sobre COVID-19. De manera que imagínense, 100 plataformas que diariamente verifican datos de COVID es suficiente universo como para poder tener una referencia confiable de si una información es verdadera o no. Y mi cuarta recomendación es, por supuesto, aprovechar estos espacios de formación donde podemos compartir consejos, reflexionar, analizar y siempre actualizarnos. ¿Por qué? Porque van muy rápido las técnicas de desinformación y por eso tenemos que estar siempre actualizándonos en nuevas formas en que la gente está tratando pues de hacernos caer en noticias que no contienen ningún rigor. Pero más allá de estos 4 consejos, quisiera lo que se llama volver a los básicos. Y aquí les quiero recomendar algo que es muy simple y ustedes de pronto dicen es muy sencillo, pero en el fondo también es muy humano, que es aplicar lo que en su momento se conoció como el triple filtro socrático. Por supuesto, en su momento no estuvo aplicado a las redes sociales porque lo propuso Sócrates, pero Sócrates les hablaba a sus estudiantes de hacerse ciertas preguntas antes de compartir o de conversar una información. Y yo pienso que esas preguntas siguen siendo actuales en contextos de pandemia y en entornos digitales como las redes sociales. Y esos filtros decían, primero es el filtro de la veracidad. Pregúntate, ¿me consta esta información? ¿Qué fuente me está compartiendo esta información? ¿Qué evidencia de primera mano tengo para afirmar que esto es verdadero? Entonces, hazte esas preguntas como para validar más allá de que te suene lógico o te suene verdadero y cuáles son esos respaldos de evidencia a los que nos podemos referir. Segundo, es el filtro de la bondad. ¿Qué significa esto? Sócrates nos invita a preguntarnos, ¿a quién le beneficia que yo publique esa información? ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a identificar posibles agendas ocultas, agendas que pueden venir de cualquier vertiente, agendas políticas, agendas económicas, agendas pues simplemente que responden a egos, pero preguntémonos,
¿a quién le beneficia esta información? ¿Es tal vez esta información compasiva con las personas que son protagonistas de la información? Y volvamos al ejemplo de los videos lamentables que en su momento se compartieron sobre Guayaquil. Fíjense que eran verdaderos en buena medida, es decir, buena parte de la información que se compartía en esos videos correspondía a la realidad. Sin embargo, ¿acaso nos preguntamos alguna vez, cómo le puede ayudar al dolor de estas familias que yo comparta esa información? ¿Acaso nos preguntamos si estábamos compartiendo algo que dignificaba la situación, el dolor, la muerte que estaban viviendo estas familias? ¿De qué manera estábamos abonando a que estas personas sean tratadas de una manera humanizante y no degradante? Y el tercero es un filtro que Sócrates nos hablaba de la utilidad, es decir, de qué manera se va a mejorar la vida de las personas protagonistas de la información y también de la audiencia con quien yo estoy compartiendo esa información. Entonces, son preguntas que apelan no solamente a un proceso comunicativo, sino a una lógica muy humana de respeto, no solamente a la audiencia, sino también de respeto a los protagonistas de esa información, que en muchos casos tiende a ser escandalosa. Entonces pregúntate, ¿es verdadero? ¿A quién le beneficia publicarlo? ¿Y a quién le es útil que yo le comparta esta información? Con esto podemos evitar caer en este entorno que muy puntualmente nos describe Bruce McComsey, un doctor en filología inglesa de la Universidad de Alabama, que nos dice, en este contexto tan complejo, lamentablemente las audiencias no están buscando la verdad. Al contrario, están buscando información sobre la cual basar sus opiniones, porque lo que buscan es opiniones que respalden sus creencias. ¿Eso qué significa? Que no me interesa si es verdadero o no. Lo que quiero es validar mi punto. Entonces, no estoy buscando llegar al hecho, estoy buscando confirmar que tengo razón. Entonces, les invito como comunicadores a que no caigamos en este engaño y que al contrario orientemos a nuestras audiencias, a nuestros seguidores, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestros amigos en este contexto. Les agradezco muchísimo. Espero que haya sido de utilidad poner en la mesa ciertos conceptos introductorios y ahorita estaré encantada de escuchar a través de Pepito sus preguntas, comentarios y observaciones y poder enriquecer así el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Albertina, por esta panorámica detallada y sobre todo, pues, basada en hechos constatados, verificados, diríamos, con información especializada, investigada con minuciosidad y que nos ponen ya en el tablero, pues, estos elementos y estas dicas, diríamos, para poder identificar la información verificada, la información que verdaderamente tenga un interés orientado al bien común, diríamos, y sobre todo que sería una información que queda en ese 30% de información, diríamos, verídica o debidamente contextualizada, porque el dato que nos ha dado Albertina en esta tarde es que alrededor del 70% de las informaciones que circulan por las redes sociales, por las distintas plataformas, son dudosas. Esa es la realidad de lo que nos ha dicho Albertina, y entonces hay que tener mucho cuidado al momento de replicar, al momento de multiplicar esos contenidos en nuestras redes sociales. Y en la parte final, pues nos ha dicho esta recomendación socrática de cómo verificar, de cómo estar seguro de la información sea veraz,
persiga un objetivo bueno, que esté vinculado a la bondad, nos ha dicho, y sobre todo que sea de utilidad, que es este triple filtro socrático del que nos ha hablado Albertina en esta noche. Y entonces, con esta panorámica planteada así como nos ha comentado nuestra invitada de esta tarde y de esta noche, preguntamos a la plataforma, a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom, en el aula virtual, si tienen algunas inquietudes, algunas dudas, que podamos trasladarla a nuestra invitada, a Albertina Navas. Vamos a revisar también. Vamos. Entonces, con esta brevísima panorámica, preguntamos a ver si tenemos algunas inquietudes sobre este tema. Vemos en la plataforma de Zoom un mensaje de Carlos Martínez, dice un mensaje en Facebook. Carlos Martínez, saludos cordiales, felicidades por el tema que están tratando. Se debe mantener procesos de información y educación más continuos, nos dice el amigo Carlos Martínez. Y vamos a ver si tenemos levantada alguna mano en el aula virtual de Zoom, recordándoles a nuestros amigos que nos acompañan en el aula virtual que tienen la posibilidad en el costado derecho de levantar la mano si desean formular alguna inquietud a nuestra invitada de esta tarde. Es necesario procesos de información y educación continuos, nos dice Albertina. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por tu pregunta, que además se enfoca en, para mí, uno de los ejes fundamentales, es decir, ¿cómo podemos hacer contrapeso a la desinformación sin formación? No es posible. Por eso, básicamente, esta formación pues tiene que ir a varios niveles. Uno es, no sé si tú seas comunicador o periodista, como sé que aquí muchos somos comunicadores o periodistas. Si ese es tu caso, pues nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor porque nuestra materia prima es la información. Entonces, si nosotros llegáramos a compartir una información no verificada, no rigurosa, inexacta o descontextualizada, el impacto que puede tener que lo compartamos con un cierto nivel de autoridad y a veces con amplias audiencias que tienen los periodistas puede ser mucho mayor a que lo comparta pues una X persona que tuviera una limitada capacidad de influencia. Entonces, efectivamente, el tema de la formación de los periodistas es crítico. Sin embargo, también es importante que nos formemos y nos eduquemos como ciudadanos. Es decir, aunque nosotros no tengamos profesionalmente una responsabilidad de filtro de la información porque nos debemos a otras disciplinas, eso no es una licencia de que compartamos indiscriminadamente información no verificada. De hecho, yo les hago una invitación muy clara. Yo muchas veces he escuchado el argumento de, pues no sé si era verdad, pero compartí por si acaso. Ese por si acaso, lamentablemente, es abonar a procesos de desinformación y es ingenuamente aportar a esas posibles agendas ocultas de las que estábamos hablando, porque nadie falsea la información solo por deporte. En muchos casos están respondiendo a un objetivo de un tercero que puede tener diversas índoles. Entonces sí les invito que cuando ustedes no hayan podido por sí mismos hacer el proceso de verificación y contraste de la información, al menos apliquen este principio. Ante la duda, abstención. Es decir, si no me consta que esa información es verdadera, por lo menos no la compartamos. Como decía un buen amigo ecuatoriano del tema digital, si alguna información te suena falsa o te extraña, déjala en cuarentena, no la compartas. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Compartimos otra inquietud. Jesús Alcalá nos dice una situación que está ocurriendo en Venezuela, es que las autoridades
pueden hasta encarcelarte por divulgar información que ellos consideren que atenta contra la estabilidad del Estado. Esto atenta contra la infociudadanía. ¿Considera usted que debe regularse la gestión de la información ciudadana? Muchísimas gracias, Jesús, por tu pregunta, y es pues bastante compleja porque si es que estás en Venezuela o te refieres al entorno venezolano, pues es un entorno extraordinario, pues sí es un gobierno autoritario. Y entonces en ese contexto, pues las libertades y las garantías no se pueden tomar por sentadas. Y es más, un ejercicio propio de tus deberes y derechos de ciudadanía pueden ser tomados como un tema en contra o que amenaza a la seguridad del Estado, por lo cual tú puedes ser, por supuesto, judicializado. Entonces, efectivamente, ese es un entorno, en cambio, radicalmente extraordinario también, y por eso pues lamentablemente las lógicas no aplican. Ahí lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado de que no exponerte, de lo que tú publicas. Fíjate que ahí, imagínate, ahí no te invito a no compartir noticias falsas solamente, sino a que tengas cuidado en las noticias que publicas, porque siendo verdaderas pueden derivar en una situación de afectación personal a ti como individuo y como ciudadano por las condiciones políticas de tu entorno. Entonces, es lamentable, Jesús, pero sí te tengo que decir que tienes que cuidarte, y en tu caso no solamente es un tema de cuidar qué información es verdadera o falsa, sino cuidar qué información verdadera puedo publicar sin poner en un riesgo de judicialización mi propia realidad. Gracias, Albertina. Antes de dar paso a otras consultas que tenemos en el chat interno de Zoom, quisiéramos dar la palabra a María Herrera, que nos acompaña en el aula virtual y que quiere formular algún comentario. María, buenas noches, bienvenida. A ver. Buenas noches con todos. Albertina, muchas gracias por su ponencia muy, muy clara y muy interesante en estos tiempos. A ver, yo no soy comunicadora, tú sabes, soy educadora, y desde ese punto de vista tengo una inquietud que quisiera a ver si compartimos. El tema es que desde estas preguntas socráticas que comparto plenamente, pero que no se las utiliza, ¿cómo podemos influir no desde la comunicación, sino desde la educación? Porque, claro, quien ya envía una noticia falseada seguramente no va a hacer estas tres preguntas, sino que ya deliberadamente está mandando esta información. Entonces, claro, yo creo que desde el punto de la educación, nosotros tenemos que trabajar muchísimo para formular la educación como un eje transversal. No sé qué opinas, Albertina, o qué podemos decir al respecto. Bueno, María, qué gusto saludarla y muy agradecida de que nos haya acompañado en este espacio. Pues efectivamente, fíjese que el poder estar en un entorno educativo es una tremenda oportunidad de poder incidir positivamente en esos jóvenes que se están formando, más allá del conocimiento específico de la disciplina que estamos impartiendo, que los podamos formar en valores que tienen que ver con estas prácticas ciudadanas desde un punto de vista y también muy humanas de nuestra cotidianidad. Entonces, yo creo que es muy importante que este tema de desinformación sea abordado en los distintos espacios de la educación, no solamente en aulas de periodismo, porque el tema de desinformación tiene afectaciones, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito legal, en el ámbito, bueno, prácticamente en todos. Entonces es necesario que profesionales en formación de cualquier disciplina tengan claridad en estos conceptos, porque no sería lo que yo les decía. Lo que a mí me sorprende no es que haya tantas noticias falsas, sino que gente bien formada y crítica se permita compartirlas. Entonces, aquí les cuento una anécdota. En una de mis clases de periodismo con chicos de primer semestre, 17, 18 años, hice la pregunta: a ver, chicos,
¿quiénes creen ustedes que son principales agentes que difunden desinformación? Ustedes no me van a creer, pero la respuesta al unísono fue mis papás. Entonces, eso es tremendo, porque los jóvenes están en algunos casos siendo más conscientes que sus propios padres de la validez, rigurosidad o exactitud de cierta información. ¿Y qué es lo que ellos me dicen de una manera sencilla, casi ingenua, pero que tiene una tremenda dosis de realidad? Me dice, mire, profe, el problema no es que nuestros papás usen redes sociales, es que le dan forward a todo. Fíjense la gran capacidad de observación que tienen ellos y que se dan cuenta, el problema no es que alguien se invente una noticia, el problema es que le demos forward. Y eso nos está mostrando que ellos sí están intentando hacer un ejercicio crítico y que están tratando entonces de aportar a que esos procesos se corten en un determinado momento. Y para cerrar este concepto, otro llamado a la reflexión. Un estudio de la revista Forbes demuestra que los mayores de 50 años comparten 7 veces más noticias falsas que los millennials y los centennials. Entonces volvemos nuevamente. A veces nosotros creemos que por nuestra edad, nuestra experiencia, nuestra formación, nosotros no contribuimos y que quienes abonan al desastre son los más jóvenes. Y en este caso pudiera en ciertos entornos ser a la inversa. Entonces mi llamado a la reflexión, como María lo ponía sobre la mesa, es aprovechar cualquier oportunidad de espacios de educación que tengamos en cualquier disciplina para abordar el eje de desinformación aplicado a cualquiera de los ámbitos, poder compartir esos conceptos y poder posicionar y aportar a nuestros estudiantes con estos valores que debieran ser un filtro de esa información, tanto para el ejercicio ciudadano de ellos, como incluso para que ellos abonen y aporten a la formación de sus propios padres. Muchas gracias, María, por la reflexión. Gracias por tu participación, querida Albertina. Tenemos algunas consultas más. Eduardo Guerrero tiene levantada la mano también, pero antes de darle el paso a Eduardo, quisiera compartir esta inquietud de Vicky López. Nos dice, ¿hay forma de denunciar información falsa por las redes sociales que perjudique a una comunidad o persona si esta ya fue verificada que en realidad es falsa? Me parece muy valiosa, muy oportuna esta consulta de Vicky López. Albertina. Correcto, Vicky, y te agradezco muchísimo por poner este tema en la reflexión. Efectivamente, afortunadamente, cada plataforma está tratando de tomar medidas para limitar este impacto de la desinformación en sus distintos entornos, llámese WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. WhatsApp, por ejemplo, limitó el número de reenvíos que tú puedes hacer desde la plataforma. Eso en alguna manera ayuda para que efectivamente hay temas que no se viralicen al infinito por este fenómeno que decíamos de hacer forward indiscriminadamente. Facebook ahora te da un icono que tiene una I de información que te permite aplastar y te da información de si ese medio existe o no existe. Entonces, por ejemplo, ahí si te sale el Mercioco, tú ya sabes que va a ser un medio de reciente creación versus un diario de 100 años, ya es una pista de que algo con esa información anda mal. Twitter también dio de baja muchísimas cuentas que logró verificar que se dedicaban intencionalmente a la desinformación. Respecto de tu pregunta, sí se puede denunciar a las distintas plataformas y yo sí recomiendo hacerlo cuando has podido verificar que hay una conducta recurrente que lesiona de una manera grave a la reputación, ya sea de una institución, de una persona o de un movimiento. Por eso, cuando yo hablo de respuesta a crisis, normalmente doy estos pasos. El primero, cuando tú tienes una agresión, es que identifiques el tipo de agresión que tienes. Puede ser por el lado de un troll, de un net center, de un bot o simplemente un hater que te está tratando de molestar. El segundo paso sería actuar. Por ejemplo, en el caso de un troll, no responder, no caer en la provocación. En el caso de una persona que
simplemente no está de acuerdo, responderle respetuosamente. En fin, hay una serie de protocolos de respuesta que no es el tema de hoy, pero que lo dejo sentado. Entonces, identificar, actuar. Tercero, mitigar. Es decir, si te impactaron con esa información y trataron de desprestigiarte, pues entonces también tienes derecho a subir tu huella digital, que es todas esas publicaciones positivas, para equilibrar, para hacer un contrapeso de esa reputación que te está siendo golpeada. Y el cuarto paso, que es al que quiero referirme y que tú preguntas, es denunciar. Es decir, si tú ya tienes todos los elementos de juicio para poder identificar una cuenta que está actuando en contra de las políticas de la red social, denuncia y bloquea. Esos son los pasos 4 y 5. Para eso es importante que nos tomemos el tiempo de leer la letra chiquita de las redes sociales, porque todos hemos creado un perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier red social sin haber leído la totalidad de las cláusulas que estamos aceptando cuando creamos el perfil. Y es importante que sepamos en cada red social qué es considerado en contra de las normas. Entonces, ahorita sí, tú puedes denunciar discursos de odio, sí puedes denunciar lo que en Ecuador llamamos linchamiento mediático, que en otros medios se llaman afectaciones graves a la reputación o sicariato digital, etcétera. Y, por ejemplo, sí puedes denunciar lo que se llama doxing, y eso muchos amigos míos lo han hecho. ¿Qué significa doxing? Lo que yo te decía, que información del ámbito privado salga al ámbito público con el fin de dañar o lesionar a alguien. Un ejemplo, si Lady Bessie quisiera, podría bloquear a todas esas cuentas que dieron información verdadera de ámbito personal, denunciando a través de Twitter y Facebook bajo este argumento. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Temporalmente dan de baja esas cuentas hasta hacer la investigación, y si la comprueban, bloquean la cuenta. Entonces, efectivamente, Vicky, identificar, actuar, mitigar, denunciar y bloquear si identificas que es un comportamiento ilegal y recurrente. Muchas gracias. Tenemos otras inquietudes en el chat, pero queremos alternar con una participación de Eduardo Guerrero, a quien saludamos en esta noche. Eduardo, bienvenido. Adelante con tu inquietud. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Me parece que sí. Sí. Sí, Ya. muchas gracias. Muy buenas noches, Albertina. Felicitaciones, ¿no? Me parece una explicación muy didáctica y que sale de otras explicaciones que hemos conocido con respecto a cómo ver la desinformación en este tiempo de pandemia. Yo quisiera un poquito que nos aclare y nos profundice con respecto al tema de noticias falsas, ¿no? Que usted dice que más bien son patologías o trastornos de la información, y como ha definido UNESCO, que son términos sinónimos, desinformación, información errónea o mala información, ¿no? Porque nosotros hemos manejado mucho el tema de noticias falsas, pero usted da otro enfoque. Quisiéramos que un poco nos amplíe más sobre este tema, ¿no? De que no son necesariamente noticias falsas, sino que son otros términos que debemos aplicar. Muchas gracias y un abrazo a usted. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu gentil comentario y tu pregunta. Pues efectivamente, lo que UNESCO trata de identificar, y si me permiten un segundo volver a compartir mi pantalla, porque creo que es importante que recordemos esta gráfica. Lo que UNESCO nos recuerda es que fake news, que es como vulgarmente se lo conoce, no es todo, y que no es relativo exclusivamente al porcentaje, por decir así, de veracidad de una información. Entonces, hay estos tres distintos tipos de conceptos. El primero es desinformación. Desinformación es el que correspondería a lo que vulgarmente llamamos fake news. Desinformación es conceptualizada por UNESCO como información deliberadamente falsa. Por eso yo hablo de noticia falseada. ¿Por qué? Porque sí hay una intencionalidad de manipulación de la noticia y difundida intencionalmente. Es decir, la fabrico, pero además me interesa que se comparta y que se amplifique. Eso es desinformación, lo que nosotros llamamos fake news en el habla coloquial.
Información errónea no es lo mismo. Información errónea, que en inglés corresponde a lo que se llama misinformation, significa información que sí es falsa, pero que se compartió de buena fe. Esto es lo que a veces a los periodistas nos ocurre por algún error en nuestras notas, al comprender a la fuente, porque la fuente nos dijo algo que no era verdad, pero que la publicamos sobre el supuesto de que es verdadera. Es decir, es un error sin conciencia y sin intencionalidad de daño. Y la mala información, que es lo que en inglés se llama malinformation, es información verdadera. Esto es importante, no es información falsa, es información verdadera del ámbito privado que sale al ámbito público con el fin de hacer daño a alguien. Y ahí retomo el ejemplo porque ahorita es absolutamente ilustrativo de la famosa Lady Bessie. El haber publicado su cédula de identidad, las deudas que tiene en el banco, dónde trabaja, cuál es su WhatsApp, es exactamente doxing, que entraría en el tema mala información. Información privada que es verdadera, que saltó al ámbito público con el fin de acosar y de hacer escarnio público de una persona que para muchos tuvo un comportamiento inapropiado. No sé si eso te aclaró un poquito el panorama, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, querida Albertina. Hay otra consulta. Cristian, en el chat interno de Zoom, nos dice: si un gobierno no goza de buena credibilidad y la oposición logra colocar en la opinión pública información falsa, ¿cómo contrarrestar con esa crisis de comunicación? Mira, ahí sí es un problema bien serio. Es decir, estos procesos de desinformación, en muchos de los casos, responden a agendas políticas que tienen un fin electoral. Y por eso hay que tener mucho cuidado con no terminar siendo lo que llamaríamos vulgarmente el tonto útil de una agenda política. Te doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, se compartieron aquellas imágenes absolutamente morbosas, lamentables, irrespetuosas sobre lo que estaba ocurriendo en Guayaquil, ¿cuál fue el argumento de muchas personas para compartirlo? Fue: lo que pasa es que tenemos que visibilizar. Oye, me habló Siri. ¿Cuál fue el argumento de muchas personas? Lo que pasa es que era necesario visibilizar la incompetencia del gobierno. A ver, un ratito, ahí estamos cayendo en lo que tú estás refiriendo. Por lesionar la credibilidad de una autoridad, de un gobierno, de un político, e incluso por tener el legítimo derecho de exponer su incompetencia. Para eso estamos usando mecanismos que no son respetuosos, que no son compasivos y que en muchos casos no son información 100% verdadera, ni verificada, ni contextualizada. Entonces, efectivamente hay que intentar no caer en este péndulo del que dice: es verdadero y es necesario compartirlo porque tenemos que demostrar que el gobierno es un incompetente. Y tampoco puedes caer en lo otro de no digamos nada porque si no vamos a afectar la credibilidad de un gobierno. Entonces ahí vuelvo al triple filtro socrático, al filtro de utilidad. ¿A quién le es útil que se comparta esta información? Si nos hiciéramos esa pregunta, en muchos casos evitaríamos el retweet, el share, el compartir a una información que nos haría caer en cuenta que lo que estamos haciendo es favoreciendo una agenda política que probablemente ni siquiera es la nuestra, que ni nos interesa y que nos haría incurrir en una información desequilibrada. Entonces, cuando es información política, más que nunca pregúntense a quién le beneficia que yo comparta esta información. Gracias, Albertina. Hay otra inquietud de Tania Villamarín, quien dice: ¿existe algún tipo de penalización jurídica a los comunicadores o periodistas que llegan a compartir información falsa? Si no es así, ¿crees que se deberían tomar medidas contra estas publicaciones? Bueno,
no hay una legislación específica, es decir, que diga expresamente estas son las implicaciones jurídicas por un tuit falso o por una publicación de Facebook falsa, sino que aplica la normativa vigente. Es decir, si tú publicas una información falsa que incurre en un discurso de odio, en una difamación, en hacer una insinuación de que una persona ha cometido un crimen de índole penal sin tener evidencias, entonces pues te puede aplicar las sanciones derivadas de esa falta. Entonces, digamos, no es que haya de nuevamente una legislación específica para el entorno digital, pero sí aplica la legislación vigente que en teoría tiene suficiente diversidad y portafolio como para poder amparar todas las posibilidades de daño que pudieran darse en un entorno digital. También tenemos otra inquietud, Serafín Ilbay, quien está participando en nuestra plataforma de Zoom. Tiene una inquietud, tiene una consulta para nuestra invitada de esta noche. Adelante, Serafín. Gracias, Pepito. Doña Albertina, buenas noches otra vez. Yo tenía más bien una especie de pregunta a propósito de lo que preguntaba Eduardo Guerrero también. ¿Cómo podríamos llamarle todo este proceso de tanto exceso de información que hay? Antiguamente, uno de los problemas que teníamos comunicadores y en general la sociedad, digamos, era la falta de información. Lo que se buscaba era ver dónde hay más fuentes. Desde que tenemos internet ya con fuerza, redes sociales, tenemos en cambio una cantidad inmensa de información, no solo para periodistas, personas en general. Quizás para los periodistas usted ya da una referencia que podría ser útil, quizás para alguien que lea todos los tweets también. Esta abundante información en búsqueda de primicia muchas veces, no solamente en los medios, sino en las personas, hace que no haya tiempo de mirar si es que estoy aportando, si es que estoy quizás buscando alguna manera de dar algo nuevo, sino simplemente quiero estar primero en toda la información. ¿Cómo podemos llamar entonces este fenómeno si antiguamente decíamos que era la desinformación? O sea, el exceso de información generaba desinformación. A partir de lo que usted nos ha comentado hoy, como que, ¿cuál podría ser entonces el término con el que nos podemos referir y cómo enfrentar este fenómeno, evidentemente? Gracias. Correcto, muchísimas gracias, Serafín, por la consulta que busca el rigor, digamos, en los términos. Entonces, justamente lo que tú describiste, que es la abundancia informativa, que no solamente es en volumen de información, en acceso a un volumen mayor del que podemos gestionar, sino también a una información que nos cuesta identificar cuán verdadera, cuán válida, cuán respaldada está, es justamente el título de este espacio, infodemia. Y este término se acuñó justamente paralelamente casi a la época de la pandemia como esta nueva amenaza de esta sobrecarga informativa desprovista de un criterio lo suficientemente desarrollado que nos permita identificar. ¿Cuál es la diferencia de esta infodemia respecto de fenómenos que hemos venido estudiando tradicionalmente, sobre todo quienes hemos estudiado comunicación, como por ejemplo la infoxicación? La infoxicación en su momento, que empezó a estudiarse de manera más intensa a finales de los 90, era relativa exclusivamente al volumen de la información. Es decir, pasamos de un entorno en que nuestro espectro informativo era más limitado a través de los medios tradicionales que tienen un alcance incluso físico que hace que no pueda llegar más información, a un entorno digital donde prácticamente teníamos acceso a todo tipo de información. Entonces, lo abrumador era el exceso, el volumen de información. Ahorita lo abrumador no solamente es el volumen más cuáles son los criterios para poder reconocer qué información es verdadera, falsa, falseada, verdadera, descontextualizada, malintencionada y todas esas variables que conversamos. Por eso, un tema
crítico que conversamos mucho con el doctor José Luis Orihuela de la Universidad de Navarra es un término que él identifica como inteligenciar la información. Es decir, en un momento dado, sobre todo los periodistas que somos de la vieja guardia, en un momento el rol de los periodistas era conseguir esa información a los que una audiencia amplia no tenía acceso y trasladarla a esa audiencia para que supiera algo que antes no sabía. Ahorita nuestro rol ya no es tan limitado porque nuestra audiencia tiene acceso a esa información y probablemente a mucha más información de la que nosotros como periodistas disponemos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es inteligenciar la información, entendido este concepto como la capacidad de ordenar la información, organizar la información, relacionar adecuadamente los datos, interpretarlos en un marco conceptual válido y permitir que nuestra audiencia tenga suficientes versiones y diálogo de las partes como para que pueda inferir conclusiones propias y válidas. Entonces, como vemos, nuestro perfil como comunicadores es mucho más complejo, mucho más integrador y mucho más enfocado en un aporte orientador más que en el traspaso de la información de un punto A a un punto B. Muchas gracias, Albertina. Nuestra invitada de esta tarde, la experta en redes sociales, consultora internacional, Albertina Navas. Agradecemos esta emisión, está siendo retransmitida también por la fanpage del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y obviamente a través de las fanpage de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz, de Signis América Latina y Caribe, Signis ALC y de Signis Ecuador. Precisamente de la fanpage de Facebook hay una consulta de la cuenta de comunicación juvenil. Dice, ¿cómo aprovechar las redes sociales para fines educativos? Ay, muchísimas gracias por la pregunta, pero lo que más me gusta de la pregunta es que venga de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sobre todo los que ya son de esta generación Z o centennial, pues ya son nativos digitales, es decir, en muchos casos crecieron con un iPad en la mano o con un celular en la mano. Entonces, a lo que me he enfrentado mucho es que los profesionales que ya somos migrantes digitales, en muchos casos entramos en pánico de cómo voy a integrar estas tecnologías a mis ambientes de trabajo si yo no las domino como las dominan mis estudiantes. Y aquí yo les invito a todos los que aportamos desde la educación a no tener miedo, porque nuestro rol no es ser el más tuitero del mundo, ni el más facebookero del mundo, ni el más instagramero del mundo. Nuestro aporte a esos jóvenes que dominan la parte operativa de cómo utilizar las redes es justamente el criterio. Ese criterio que, como Serafín nos planteaba, necesitan las nuevas generaciones para poder reconocer en esta infodemia, en este mare magnum de información, para que sepan cómo filtrarla, para saber cuál es verdadera, cuál es de calidad, cuál es edificante, cuál es compasiva, cuál es útil, a qué agendas responden. Ese criterio sí lo tenemos mucho más desarrollados porque tenemos más años, porque tenemos más formación, porque hay mucha agua bajo el puente, que nos permite poder orientar a estos chicos jóvenes que dominan las plataformas en su operatividad y a quienes los podemos orientar y formar para que puedan filtrar esa sobrecarga informativa con criterios válidos. Entonces, muchísimas gracias por la información. En mis clases yo en todas aplico temas de redes sociales. Admito que en muchos casos yo no sé todas las preguntas que me hacen técnicas mis estudiantes, aprendo de ellos, de las plataformas y de nuevas aplicaciones que ellos me comparten, pero sí creo que les he podido aportar a cómo filtrar, quizá con un poquito más de agudeza, esa información.
Muchas gracias por la pregunta. Gracias por tus comentarios, por tus respuestas, querida Albertina. Jesús Alcalá, con una nueva participación en el chat interno, dice: una reflexión que aporto tiene al hombre como centro. Solemos pensar que manejar o gestionar información nos empodera, nos visibiliza y nos otorga espacio. Si no genero contenido, entonces suplo la falta compartiendo el contenido de otros. Pero la veracidad es tan vertiginosa, la velocidad es tan vertiginosa que asumo el riesgo de no validar la información. Necesitamos educarnos, insiste también Jesús Alcalá. Y también Remigio Pisco nos dice: debemos ir a la desinfodemia. Por supuesto, eso vendría a ser como el desconfinamiento, es decir, a medida que hay un entorno más seguro, vamos paulatinamente retomando actividades de la cotidianidad, siempre con ciertas precauciones, hasta que el entorno nos permita volver a la situación previa pandemia. Entonces, si hacemos la analogía, pues efectivamente es lo mismo. Ahorita es como un confinamiento, como una cuarentena informativa. Antes de compartir, pregúntate: ¿es veraz? ¿Es útil? ¿Es compasivo? ¿A qué agenda responde? ¿A quién le sirve esto? Y paulatinamente ir compartiendo más información de fuentes que hayamos verificado, que son veraces, que son contrastadas, que son serias. Y en este contexto quiero recordarles un concepto clave que se llama curación de contenidos. Y me gusta mucho este contexto porque parte de una analogía muy pertinente. ¿Qué es curar contenidos? Esta lógica nace de la curación del arte. Entonces, que estos curadores de arte son personas que conocen muchísimo de arte y que van por el mundo escogiendo las mejores piezas de distintas exhibiciones y de distintos museos para montar una exhibición propia. La misma lógica aplica a los contenidos. Tenemos que ir curando contenidos, es decir, tenemos que tener esa lista validada de fuentes confiables, serias, verificadas, de las que podemos ir compartiendo información, porque no está mal compartir información de terceros. No todos somos periodistas y no todos tenemos quizás el arte de escribir o el tiempo de generar contenido, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es afinar esa capacidad de curar contenidos, que es lo que hablábamos también, es inteligenciar la información en la medida que hacemos una selección que responde a ciertos filtros, en la que aplican en nuestra lógica socrática, y que hace que cuando yo le doy share a una información es porque sé que esa información es verdadera, es útil, es buena. Muchísimas gracias, querida Albertina, por todos tus aportes, tus comentarios, tus reflexiones en torno a este tema tan actual. La sobresaturación, nos ha dicho Albertina, de información que existe, pero que a más de ello hay el riesgo de que mucha de esa información no es debidamente verificada, no tiene el rigor que debe contener una información, y además de ello, pues que generalmente provienen de cuentas anónimas, de fuentes anónimas, lo que agrava, diríamos, la situación. A esta sobreabundancia, a esta saturación de información que a inicios de los 90, como nos ha explicado Albertina, se llamaba la infoxicación, pues ahora la infodemia viene con este nuevo plus, diríamos, porque a esa sobresaturación se suma la descontextualización, la falta de rigor, la falta de fuentes verificadas, en fin, que agrava la situación. Veamos si tenemos alguna otra inquietud en la sala, y si no, pues con esto estaríamos redondeando, cerrando, diríamos, esta
extraordinaria conferencia, esta extraordinaria charla con Albertina Navas, nuestra invitada de esta tarde. René Flores nos deja un comentario, dice: muchas gracias por esta formación, buenísima. Pregunto, ¿nos pueden facilitar enlaces donde encontremos artículos sobre este tema? Albertina, no sé si tienes alguna sugerencia. Yo, de hecho, lo que podría decir, pues, es que Albertina tiene varios artículos en sus redes también, pero sobre todo en su blog académico sobre esta temática. Pero con seguridad, pues, Albertina nos tiene más información de dónde encontrar artículos sobre esta temática. Muchas gracias, Pepito, y me encanta que haya esta avidez de profundización en este tema. Te puedo dar algunas pistas. Una primera, por supuesto, es UNESCO, que tiene un estudio conjuntamente con la Unión Europea en el que se definen estas tres instancias de desinformación, malinformación e información errónea. También firstdraftnews.org, que es el que desarrolla también la gráfica de en qué momento estos mundos se unen y cómo la intersección de alguna manera responde a estas dos lógicas. Te puedo recomendar el artículo que cité con las cifras, que se llama Desinformación en tiempos de pandemia, tipología de bulos sobre COVID-19. Lo puedes buscar o por el nombre del artículo o por el nombre de la revista, que se llama Profesional de la Información. También es útil varias iniciativas que lleva Google y que lleva Facebook en respuesta o en la lucha contra la desinformación, que son iniciativas ciudadanas o para periodistas, que también tiene una amplia información desarrollada sobre esta temática. Si es que fue muy rápido o si se te perdió algún detalle, con mucho gusto me puedes escribir a mis redes sociales y a los datos que les dejé, o me pueden visitar en mi página albertinanavas.com o a través de mis redes @albertina_navas, y con mucho gusto les puedo compartir una amplia variedad de bibliografía que tiene que ver con esta temática. En la sala, Andrés León tiene levantada la mano también, quiere formular alguna inquietud o algún comentario. Andrés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No quiero hacer una pregunta, sino felicitar a la conferencista. Creo que para quienes hemos estado muchísimos años vinculados a la comunicación, la ética de la comunicación ha sido un aspecto sobresaliente e indispensable. Y creo yo que esta conferencia, este tipo de estudios, esta explicación tan clara que se nos ha dado y que seguramente como maestra va dando a otros y sobre todo a los jóvenes, es un complemento extraordinario porque es una vinculación completa con la ética. Creo que lo único que lamentaría es que hayamos sido tan pocos quienes hemos asistido a este interesante conversatorio, porque creo que esto es lo que deberíamos hacer desde Justicia y Paz y desde las otras organizaciones, porque nos enseña a todos, a viejos y a jóvenes, lo que debe ser la comunicación en este tiempo y las demás actividades de los seres humanos. Felicitaciones a la conferencista. Muchas gracias, Andrés, por tus gentiles palabras. Al menos nosotros también hagamos contrapeso desde la buena información. Es decir, a la grabación que seguramente Signis y nuestros aliados van a compartir en sus redes, a eso sí, démosle un share, démosle un like, pongámosle un comentario, y que entonces también nuestras audiencias en nuestras redes personales puedan compartir estas reflexiones que hemos hecho en esta noche. Muchísimas gracias, Albertina. Gracias por el interés de nuestros visitantes en las páginas de Facebook, en las páginas de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz, Signis América Latina y Caribe, Signis Ecuador, el Instituto de Espiritualidad Santa Teresa del Niño Jesús y la página del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que también retransmitió esta excelente conferencia de Albertina Navas.
El tiempo se nos vino corto, ciertamente, 1 hora y 30 minutos que nos ofrece muy gentilmente Albertina. Te agradecemos muchísimo por tu participación y a nuestros amigos les invitamos pues a que sigan con nosotros, que de aquí a 15 días, el próximo jueves 30 de julio, tendremos un nuevo invitado, una nueva invitada para estos encuentros, para conversar sobre diferentes temáticas relacionadas a esta circunstancia que vive el mundo, la pandemia. Gracias nuevamente y muy buenas noches, Albertina, y con todos nuestros amigos que nos acompañan. Gracias, Pepito, gracias a Signis y a todos nuestros amigos y las personas que gentilmente nos acompañaron por las distintas vías. Le agradecemos mucho a doña Albertina Navas. Simplemente, como decía Pepito, para dentro de 15 días tenemos un nuevo conversatorio, la Iglesia frente a la corrupción, con la participación de Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El tema es la Iglesia frente a la corrupción. Queremos agradecer especialmente en esta noche a Albertina, que ha sido muy cercana a todas las organizaciones y conocida en todo el ambiente de la comunicación. Bien recordábamos cuando era también periodista de un periódico grande y reconocido aquí en el país. Estos conversatorios para construir el futuro en medio de la pandemia son ciclos de conversatorios, encuentros virtuales, abiertos sobre diferentes temas de coyuntura para aportar a la reflexión y a la discusión en busca de alternativas posibles hacia un mundo de justicia y de paz, convocados por la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz, que estamos celebrando 50 años de la fundación, la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, Signis ALC, la Asociación Católica de Comunicadores del Ecuador y el Instituto de Espiritualidad Santa Teresa del Niño Jesús de los Padres Carmelitas Descalzos en Ecuador. Muchas gracias a todos por su participación y les esperamos dentro de 15 días. Y como bien decían, estos videos quedan grabados en las redes sociales. Por favor, denles el like, el share y compartan, que es buena información. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.